Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Buenos días si os estáis uniendo desde América. Hoy es tercer domingo de mes, por tanto es un día muy especial en el que, como sabéis, tenemos una meditación también muy importante y muy necesaria por la paz. Y esto lo hacemos también, como sabéis, en todos los centros y en todas las ciudades en las que Brahma Kumaris está presente, y también lo hacemos online. Y por tanto generamos esa ola de paz en el mundo que es tan necesario hoy en día. Y hoy vamos a dedicar esta meditación a un tema que yo creo que es muy importante para generar paz interior, porque sabemos que cuando yo cambio, el mundo cambia. Para generar paz en el mundo tengo que empezar por mí. Y hay algo que impide mi paz interior, y es la vorágine de sentimientos enfermos. A mí me gusta hablar de, en vez de decir sentimientos positivos y negativos, o malos sentimientos, buenos sentimientos, sentimientos enfermos o sentimientos sanos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una enfermedad física, sabemos que lo más probable es que esa enfermedad sea pasajera y que podemos curarla. Pues pensemos que los sentimientos, cuando observamos en nosotros sentimientos que no son los que desearíamos, porque nos están causando pesar, dolor, a nosotros, igual también a los demás, a los que nos rodean, podemos pensar que también son pasajeros, que no van a estar ahí siempre. Entonces es como sentir que es una enfermedad del alma, pero que es una enfermedad que se puede curar. Entonces los sentimientos enfermos son como cicatrices también del alma, ¿no? Que están ahí cuando nos tocan una fibra sensible. Se manifiestan, saltan, a veces no son tan evidentes, ¿no? Pero sabemos que están ahí porque nos generan inquietud, tensión, a veces incluso algo de agresividad. Así que vamos a centrarnos hoy en cómo calmar, cómo pacificar esa vorágine de sentimientos que muchas veces no van solos, sino que van como en racimo. Son varios, se refuerzan a sí mismos. Entonces vamos a ver primero la diferencia entre lo que son sentimientos y lo que son emociones, porque muchas veces no lo tenemos muy claro y se utilizan incluso en charlas y conferencias indistintamente. Emociones o sentimientos, pero son diferentes. Y vamos a ver primero la diferencia y luego vamos a ver métodos, profundizando un poco en qué es lo que origina esos sentimientos, ver también métodos para recobrar la paz interior, es decir, sanar esos sentimientos enfermos, pacificar el alma y así sentirnos libres, libres de eso que nos hace daño. Entonces, empezando por el principio, ¿no? La diferencia entre sentimientos y emociones. Hay tres características de los sentimientos que los diferencia de las emociones. Uno es que son conscientes, otro es que son profundos y otro es que son duraderos. Las emociones son transitorias. Las emociones son más superficiales y no son tan duraderas. Son, digamos, de vida breve, normalmente. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que me dan una mala noticia, ¿no? Una noticia de que ha faltado un amigo querido, ha fallecido. Pues esto es lógico, soy humana. Voy a sentir una emoción de tristeza.
es normal que así sea. Es una emoción espontánea, natural. Pero eso es una cosa y eso puede ser, es transitorio. Es posible que con el tiempo esa emoción se vaya disolviendo y es natural que así sea. Dicen que el tiempo lo cura, ¿no? Cura las emociones. Pero imaginaros que yo, en vez de aceptarlo, le doy vueltas y más vueltas conscientemente y hago que eso se convierta en un sentimiento consciente. De tanto pensar en eso, me va a generar una tristeza muy duradera. Por tanto, esa emoción de tristeza se va a convertir en un sentimiento de tristeza. Y hay personas que tienen esa tristeza tan profunda y tan arraigada por un hecho que sucedió, sea cual sea, que les resulta complicado incluso mantener una vida normal y relaciones normales, porque están profundamente afectados por esa tristeza, por ese desánimo. Por tanto, esa emoción, que es una emoción natural de un ser humano, se convierte en un sentimiento enfermo. Otro ejemplo, que ese sentimiento enfermo es duradero, es profundo y es consciente. Otro ejemplo, imaginaos que una persona se enfada conmigo y no sé por qué, no sé la razón. Y eso me genera una reacción natural de desagrado. Oye, ¿por qué se ha enfadado conmigo? Pero imaginaros que en vez de esa emoción disolverse, mantenerse como transitoria, pienso más y más en ella. ¿Y por qué me ha hecho eso? Y fíjate, y esa persona cómo es, y empiezo a ver sus defectos, y así, así. Entonces ese sentimiento de desagrado, voy creando de esa emoción, voy creando un sentimiento, que es un sentimiento ya más profundo, más duradero de desagrado hacia esa persona. Y ese sentimiento, y ahora vamos un poco a la conexión con otros sentimientos, que en principio es un sentimiento de rechazo y desagrado hacia una persona, se puede convertir en otros sentimientos también, bastante profundos, puede conectarse con otros, por ejemplo el de culpa. Comienzo a culpar a esa persona por aquello que hizo y pienso una y otra vez en culparle. O incluso otro sentimiento también muy negativo, sería muy enfermo, ¿no? En nuestra terminología, que es el miedo. Miedo, por ejemplo, a encontrarme con esa persona, a que esa persona me llame por teléfono. Es como que exagero mucho, ¿no? Esa emoción se ha convertido en un sentimiento como muy enfermo. Entonces lo que vemos es que a veces tenemos vorágines de sentimientos. Unos sentimientos refuerzan otros sentimientos enfermos y aparece esa tormenta. Vorágine para mí es un equivalente a tormenta, pero tormenta interior, ¿no? Tormenta del alma, ¿no? No tormenta física, sino del alma. Pero que se proyecta esa tormenta del alma, también se proyecta en lo físico, porque eso nos afecta. Nos afecta porque no nos deja dormir por la noche, nos provoca estrés y por tanto tensión en el cuerpo, nos provoca también preocupaciones, pensamientos inútiles, cansancio, y nos puede incluso provocar enfermedades físicas. Hay una conexión, como sabemos, muy clara y directa, ¿no?, entre el alma y el cuerpo. Entonces, todas esas tormentas que suceden en el alma están proyectándose en el cuerpo también. Y los sentimientos forman esas tormentas que nos pueden perjudicar físicamente. Así que no dejar que las emociones se conviertan en sentimientos enfermos. Esas emociones que son más bien espontáneas, transitorias, dejarlas como están, ¿no?, que pasen como nubes, pero no hacerlas profundamente marcadas en el alma.
Pero bueno, vamos a suponer que ya están ahí. ¿De qué sentimientos estoy hablando? Pues ya he dicho algunos. Imaginaros que yo ya reconozco en mí misma sentimientos de rechazo, sentimientos de desagrado hacia alguien o hacia situaciones concretas, sentimientos de culpa hacia mí misma, culpa por haber cometido errores. Pero ¿y quién no ha cometido errores? Sentimientos de miedo, sentimientos de enfado. La ira sería como, digamos, el enfado llevado al extremo. Y pensemos que ya descubro en mí estos sentimientos. Entonces, ¿qué hacer? Ahí es donde tenemos que ver, ¿no?, los métodos para poder liberarnos de esto y recobrar la paz. Es decir, calmar esa tormenta interior y liberarnos de todos esos sentimientos enfermos, como curarlos, ¿no? Primero, para mí es reflexionar de cómo puedo fomentar los sentimientos sanos que puedan desactivar esos sentimientos enfermos. Por ejemplo, ¿qué es lo contrario del rechazo, del desagrado? Un sentimiento que hemos nombrado. Lo contrario del rechazo y del desagrado, ¿qué es? La amistad, la empatía. ¿Y qué es? La compasión también. ¿Y qué es la amistad, la empatía, la compasión? Están conectados estrechamente con el sentimiento de amor altruista, el sentimiento de amor puro, la aceptación. Por tanto, fomentar en mí la aceptación, la compasión, el amor puro, sentimientos amistosos, sentimientos de empatía. Cuanto más active esos sentimientos en mí, más se va a desactivar ese desagrado hacia situaciones, hacia personas, o ese rechazo, y va a ser sustituido por la aceptación. Luego vemos cómo activar esos sentimientos sanos. Pero en principio esta es la idea, ¿no? ¿Qué pasa con el sentimiento de culpa? ¿Cuál sería el sentimiento para desactivar la culpa? Activar el perdón. El perdón hacia mí también, aceptación, perdón, hacia mí y hacia los demás. Todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Por lo tanto, aprender de los errores y seguir avanzando. No te detengas. Aprende del error y sigue avanzando. Y deja que los demás también sean imperfectos. Acéptalos y no te influencies, ¿no?, por sus errores. Piensa que cada uno es cada uno y cada uno es responsable de sus acciones. Entonces, si alguien se enfada conmigo, yo soy responsable si me enfado, pero no del enfado de la otra persona. Bueno, todo esto es profundo, ¿no? Pero realmente el perdón. Perdonarme a mí misma, perdonar a los demás. Y de nuevo, el perdón está basado en el amor incondicional, de nuevo, en el amor puro. Otro sentimiento, por ejemplo, el enfado. El enfado significa tensión interior. El enfado significa que no estoy aceptando lo que sea, que algo me está generando reacción, porque no acepto las diferencias, porque no acepto comportamientos, etc. De nuevo, el amor. Por ejemplo, una madre que ama a su hijo, el hijo puede cometer travesuras, pero finalmente le acepta, le ama y le corrige, pero con amor, no con gritos, con enfados, aunque a veces, esto es yo siendo madre, sé que no es algo fácil, ¿no? Son tus mejores profesores, ¿no?, los hijos. Yo tengo 2 hijos y, bueno, en algunas épocas, sobre todo en la adolescencia, es un reto, ¿no?, el llevar esto a la práctica, pero
Pero esto es lo que hay que hacer, ¿no? Ser asertivo, pero sin enfadarse. Firme, asertivo, sin enfadarse. Un gran reto, ¿no? Y bueno, pues eso también es una expresión de amor. Así que finalmente vemos cómo el amor está detrás de todas esas emociones sanas que van a permitirnos desactivar todos los sentimientos enfermos. Yo diría que son sentimientos sanos que desactivan sentimientos enfermos, ¿no? Siguiendo la misma dinámica que hasta ahora hemos comentado. Y entonces decir, bueno, ¿y cómo puedo dejar que emerja ese amor que hay en mí? Vamos a partir de la idea de que en cada uno de nosotros hay un depósito, podríamos decir, invisible, un depósito que es inmaterial, pero inmenso, de amor puro, porque el ser espiritual es amor, es paz, siempre decimos es paz, por eso decimos Om Shanti, pero también es amor puro. Entonces, ¿cómo dejar que eso se emerja? ¿Cuál es el principal enemigo? El principal enemigo es el ego. El ego es esa máscara que yo he creado en la cual se han acumulado todos esos sentimientos enfermos por las experiencias que he ido viviendo y por la apariencia que yo quiero dar a los demás de lo que soy, por la identificación que yo me he creado sobre mí misma, que no es real, porque la realidad es esa conciencia más interna, más profunda. Lo otro es apariencia, máscara. Entonces, ¿cómo soltar las máscaras? ¿Cómo no aferrarme a esa identificación, a esa apariencia que supone el ego? Porque el ego me ha dado seguridad durante muchísimos años, porque me ha hecho creer que yo soy fuerte, ¿no? Y sin embargo, es como un castillo de naipes, el ego, que cuando te dan un empujoncito a uno de los naipes, se derrumba todo. O como una armadura. También vamos a pensar como en las películas, ¿no? Que alguien le da un empujoncito a la armadura y se deshace. ¿Y qué queda? Queda la luz, queda el alma, queda el espíritu, ¿no? La armadura se desmorona. Así que el ego es como esa armadura. Dejar que se desmorone, dejar que se disuelva y que salga la belleza que hay en mí, en el alma. Y eso se consigue. ¿Cómo se consigue? Gracias al silencio, gracias a la meditación, gracias a la conexión conmigo misma y a la conexión con la fuente. Eso es lo que sabemos, es lo evidente y es lo que vamos a practicar. Pero hay otro enemigo que me impide disolver el ego y que es bueno tenerlo claro, que es el victimismo. Cuando yo pienso en excusas, ¿no? Estoy pensando, esto es muy difícil, sí, esto está muy bien, pero es tan difícil el sanar esos sentimientos porque forman parte de mí, esto es muy difícil. Cuando estoy pensando así, ¿quién está hablando? Está hablando mi ego. Mi ego es el que encuentra las cosas difíciles porque no quiero renunciar al ego. Por tanto, cuidado con el victimismo, cuidado con sentirme víctima, débil, poner excusas, etc. Porque eso no me va a ayudar. Y luego hay otra precaución también, y es lo que a veces se llama, por los expertos, el caos neuronal. Cuando yo me propongo cambiar en algo, por ejemplo, salir de esta vorágine de sentimientos que me está haciendo daño a mí y a los demás, hay dos partes de mí. Hay una parte de mí que quiere sanar esos sentimientos y tiene determinación para hacerlo. Y por tanto, pues
escucho las charlas, leo libros, etcétera, hago meditaciones, etcétera, ¿no? Pero hay otra parte de mí que se opone. Y se provoca lo que se llama un caos neuronal. Entonces, si yo entro en las excusas, en el victimismo, etcétera, estoy dejando que esa parte de mí que se opone sea la que gane a la otra parte, que es la que tiene la determinación de cambiar. Así que cuidado en el caos. Tengo que sentir que realmente puedo y además tengo el derecho. Tengo el derecho a ser una persona pacífica, feliz y por tanto deshacerme de una vez por todas de estos sentimientos que se han ido acumulando en mí, que además están reforzando unos a otros, ¿no? Como antes hemos visto, ¿no? El desagrado refuerza también el sentimiento de culpa, refuerza el miedo, etcétera, etcétera. Ya no quiero más esto. Yo quiero ser libre, quiero ser feliz, pero para eso tengo que deshacerme de esos sentimientos, crear sentimientos sanos que desactiven los otros sentimientos. Y a través del silencio, a través de la meditación, poder dejar soltar el ego y que emerja ese amor puro que hay en mí, que va a limpiar las heridas del alma, de esa alma tan hermosa que soy. Bueno, vamos a practicar esto ahora en la meditación. Voy a comenzar observando mi respiración y adoptando una postura cómoda, pero en estado de alerta, de atención. Voy a respirar profundamente varias veces, tratando de escuchar y sentir mi respiración. Ahora mi cuerpo está relajado y mis pensamientos van calmándose, van haciéndose más lentos, más pausados, más calmados.
sentimientos, a veces enfermos, causan tormentas internas, tormentas que se manifiestan en mis pensamientos y me crean mucha tensión interior. Me van creando incluso sufrimiento interior. Por tanto, hay un deseo en mí de libertad, de soltar esas cargas, de liberarme de esas heridas, para sentirme de nuevo un ser pacífico, alegre, feliz, libre. Y voy a activar en mí sentimientos sanos. Sentimientos de empatía, de aceptación, sentimientos de perdón, sentimientos de amor incondicional. Sentimientos de amor de madre, de padre, de amigo, de amiga, de hermano, de hermana. Sentimientos de amor puro, incondicional. Sentimientos de compasión, de empatía, de aceptación, de perdón. Quiero dejar que surja en mí ese amor incondicional, que rompa el ego que me hace tanto daño. Que rompa esas máscaras que me he creado, que impiden que fluya en mí ese amor puro que soy.
y como el buzo que se sumerge en lo profundo del océano, yo me sumerjo en la luz que soy, en esa luz ahí detrás de mi frente. Doy un paso atrás con mi conciencia y me sumerjo en esa luz en busca de la experiencia del amor incondicional. Yo, el alma, soy luz. Y esa luz sutil está hecha de amor puro, de amor incondicional. Y lo siento, lo experimento en mi interior. Y ahí, en lo profundo de mi ser, encuentro ese silencio, esa estabilidad, esa calma. Y experimento cómo fluye ese amor puro en mí, en el centro de mi ser. Cómo emerge esa fuente inagotable de amor, de compasión, de aceptación, de empatía. Con esa experiencia de amor puro, me siento lleno, me siento llena y se pacifica automáticamente la vorágine de sentimientos.
ya no le doy tanta importancia a lo que no la tiene, porque la importancia está en mi estado interior, que me da o me quita la paz y la felicidad. Y con el silencio, con la meditación, experimento ese ser puro que soy. Experimento mi naturaleza original y eterna de amor puro. Y me abro a la experiencia del océano del amor, del océano del amor incondicional, y me sumerjo en sus olas de amor y de paz. Me siento amado, amada, me siento aceptado, me siento aceptada, tal y como soy. Y me quedo absorta, me quedo absorto en esas olas que me envuelven y me llenan de esa energía poderosa, sutil, de amor puro. Y esa experiencia
Me ayuda también a ver a los demás como esos seres espirituales y a verles con amor incondicional, con empatía, con compasión. Y vibro esa vibración que ayude también a los demás a transformarse, a soltar esos sentimientos enfermos y recuperar su libertad. Y desde ese espacio mi visión se hace más ilimitada. Y puedo enviar también esos sentimientos sanos a todo el mundo, enviando un abrazo de paz, un abrazo de amor puro a todos, sin distinción. Y ahí no estoy sola, no estoy solo. Muchos otros están también abrazando al mundo con su propia luz, conectando con la fuente. Y visualizo el globo del mundo ante mí, el gran planeta azul. Y lo visualizo lleno de luz. De luz, de paz, de armonía. Y envío al mundo entero mis mejores sentimientos, mis sentimientos más puros.
y manteniendo ese estado de plenitud, de fortaleza, de estabilidad. Voy suavemente volviendo a tomar conciencia de mi respiración. Respiro varias veces, escuchando mi respiración. Y suavemente vuelvo de nuevo al mundo de la acción y del movimiento. Om Shanti. Bueno, pues gracias por estar ahí y espero que hayáis tenido una buena meditación y hemos contribuido entre todos un poco a enviar esos rayos de paz y de amor al mundo, pero empezando con nuestra propia transformación de nuestros sentimientos para poder generar esos sentimientos sanos que ayuden al mundo y a los que nos rodean. Pues os deseo lo mejor y que tengáis una buena semana. Om Shanti.